Buenas noches, somos el Grupo 9 y el día de hoy vamos a exponer acerca de un análisis de situación económica del Perú del 2013 al 2023. En primer lugar, vamos a empezar con lo que es un crecimiento económico y acerca del PBI. Entre el 2013 al 2016, Perú experimentó crecimiento económico moderado, con tasas de crecimiento del PBI entre el 2,4 al 3,9. Sin embargo, este periodo marcó un enfriamiento en comparación a la década anterior, que fue un crecimiento del 6% anual. En el 2020, por el tema de la pandemia del COVID-19, tuvo un impacto devastador en la economía peruana, con una contracción de 1%, una de las más severas de la región. La crisis sanitaria y las medidas de confinamiento llevaron a un colapso de la actividad económica, especialmente en sectores como el turismo, construcción y comercio. Por otro lado, en el sector minero, entre el 2013 al 2023, el sector minero fue fundamental debido a la gran representación que tiene en base a las exportaciones y a la inversión extranjera directa. Durante ese periodo que le menciono, Perú enfrentó desafíos como la caída de precios internacionales de los metales y conflictos sociales relacionados con la explotación minera. Por otro lado, la inflación y política monetaria entre el 2013 y el 2019, Perú se mantuvo relativamente controlada, entre una fluctuación del 2 al 4%, lo que permitió al BCR mantener una política monetaria estable. En el 2023, a raíz de la pandemia, las cadenas de suministro globales de inflación comenzó a aumentar. Alcanzó un pico significativo entre el 2021 al 2022. Y según el BCR, respondió con un ciclo de alzas de tasas de intereses para controlar lo que es la inflación, alcanzando una referencia del 7%. Por otro lado, los indicadores económicos, vamos a hablar acerca del PBI real. Entre el 2021 y 2023, el PBI recuperó con fuerte repuntación del 13,3%, gracias a la reactivación económica y al alivio de las restricciones. Sin embargo, el crecimiento se moderó en el 2022 al 2023, con una tasa aproximadamente del 2,3%. Por otro lado, el PIB per cápita en el 2013 al 2019 aumentó de manera constante, alcanzando un monto relacionado a 7.170 millones de dólares en el 2019. Y entre el 2021 al 2023, a medida que la economía se recuperó, el PIB se estabilizó en un monto de 7.000 millones de dólares. Por otro lado, la tasa de crecimiento económico entre el 2003 y el 2019, el Perú se mantuvo un crecimiento económico moderado con una tasa del 3,6% anual. Este crecimiento fue más lento en comparación a la última década. Entre el 2021 al 2023, después de un rebote significativo del 13,3%, el crecimiento se desaceleró al 2,7%. Por otro lado, la tasa de desempleo en el Perú en el 2021 al 2023 disminuyó gradualmente, alcanzando alrededor del 7,5% en el 2023, aunque la recuperación del empleo formal sigue siendo lo que es un desafío hasta la actualidad. En segundo lugar, la inflación en el 2013 al 2019, la inflación del Perú se mantuvo bajo control con tasas que oscilaron entre el 2% al 4%. Y en el último año, es decir, en el 2023, la inflación se estabilizó a un nivel elevado alrededor del 6,3%. Y como último, lo que es la balanza comercial en el 2021 al 2023, la economía se recuperó y volvió a hacer mostrar lo que es un superávit, aunque más reducido, debido al aumento de las importaciones impulsadas por la recuperación de la demanda interna. Ahora va a proseguir lo que es mi compañera para que puedas explicar los siguientes temas. Gracias. Bueno, en este lado analizamos la evolución del tipo de cambio y el riesgo del Perú que tuvo desde 2013 acerca del tipo de cambio y el riesgo de país. Bueno, en el caso del tipo de cambio, si bien es cierto el sol peruano al dólar estadounidense, del 2013 al 2019, en esos años, el tipo de cambio mantuvo relativamente estable, fue estable en sí, con pequeñas depreciaciones de sol. En ese caso fue gracias a la intervención del Banco Central de Reserva. Allá por el 2020-21 la situación cambió un poco debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia y la incertidumbre política. El sol desapareció significativamente, alcanzando niveles de
de 3 soles 80 a 3 soles 90 por dólar. En el 2022 y 23, a partir del 2022 exactamente, el tipo de cambio se estabilizó alrededor de 3 soles punto 85 por dólar y la BCRP intervino para reducir la volatilidad y mantener confianza en la moneda. Bueno, acerca del riesgo de país como tal, bueno, en sí no hubo tanto riesgo, solo que en el Perú en el 2013 y 2019 el país en sí tuvo riesgo acerca de las inversiones, especialmente en el sector de la minería, y fue considerado como un Perú, un país en sí muy seguro para invertir. En el 2020-21, en esos años, el riesgo para todos los países aumentó debido a la crisis sanitaria y la inestabilidad política y también económica, sobre todo en el Perú. Relativamente eso fue atractivo para la inversión de otras entidades. Para el 2022 y 2023, el riesgo del país se mantuvo alto debido a la incertidumbre política y económica, puesto que Perú continuó siendo un lugar importante para inversiones, especialmente en la minería y energía. Bueno, en este caso el marco teórico entre la macroeconomía y PBI interno, bueno, si bien es cierto, la macroeconomía es el conjunto de crecimiento económico, inflación y desempleo políticos y de la monetaria fiscal, el PBI es un valor total de bienes y servicios producidos en un país ajustando por la inflación. La tasa de crecimiento fue el indicador cómo cambió el PBI real a cada año, mostrando si la economía estaba creciendo o se estaba contrayendo. Bueno, como conclusión, en realidad, la estabilidad del tipo de cambio y el nivel de riesgo de cada país son cruciales para entender la economía en sí del Perú. La intervención de la BCRP fue importante en nuestro país, ya que jugó un papel bastante importante, influyendo en realidad la respuesta ante la crisis sanitaria y política, comprendiendo estos factores que nos ayudó a ver como un Perú económicamente estable. Paso a continuación a mi siguiente compañero. Bueno, yo voy a hablar sobre la importancia del análisis macroeconómico para una empresa. Bueno, para este análisis macroeconómico es clave para la toma de decisiones estratégicas en las empresas, ¿no? Entender el contexto, más que nada económico, por el crecimiento del PBI, la inflación, el tipo de cambio, todo eso que engloba, ¿no? Ayuda a planificar mejor, ya que estos factores afectan directamente los costos, los precios, la demanda, ¿no? En cuanto a la gestión de riesgos, también permite identificar amenazas como la inestabilidad económica, política e inflación, ¿no? Que también todo esto incluye, y las fluctuaciones de tipo de cambio, ¿no? Así las empresas pueden diseñar estrategias para mitigar estos riesgos, ¿no? Para la planificación financiera, estos análisis influyen en las decisiones de financiamientos e inversión, ya que las tasas de interés y las políticas monetarias impactan el costo de crédito y la liquidez de estas empresas. Además, estar al tanto de los cambios económicos ayuda a adaptarse a las nuevas regulaciones políticas y fiscales, asegurando que la empresa cumpla con las normas, ¿no? Y gestione su carga tributaria de manera más eficiente, ¿no? Por último, el análisis macroeconómico permite también ajustar operaciones y cadenas de suministros en respuesta a cambios en la demanda, ¿no? Y costos también, ¿no? Mejorando la competitividad, ¿no? Todo esto en resumen, estos análisis brindan información esencial para que estas empresas en Perú tomen decisiones informadas, gestionen riesgos y se adapten a un entorno económico en constante cambio. A ver, la siguiente, por favor. Diapositiva, compañero. A ver, para el tema a ver, análisis de crecimiento económico del país, en términos de los componentes del gasto del PBI, en eso vamos a tocar el tema del consumo. A ver, en los últimos 10 años, el consumo privado, vamos a ver primero del consumo privado, en Perú ha crecido de manera constante, ¿no? Eso se debe principalmente al aumento de los ingresos
la expansión de la clase de media y un mejor acceso al crédito, ¿no? Sin embargo, en momentos difíciles como durante la pandemia, que ha sido un momento en el que ha habido, ¿no? Como se sabe, recesión, el consumo se redujo por la pérdida de empleo, la incertidumbre económica, las restricciones sanitarias, ¿no? Un factor importante ha sido el crecimiento de los ingresos, ya que el aumento del salario mínimo y la formalización laboral han mejorado el poder adquisitivo de las personas, ¿no? Además, la inflación se ha mantenido baja y estable, lo que ayuda a las familias a mantener su poder de compra, ¿no? El crédito del consumo también ha sido clave, permitiendo que muchos hogares financien compras importantes como, por ejemplo, los electrodomésticos y autos, ¿no? El consumo público, en cambio, es el otro lado de la moneda, ¿no? Depende mucho de la política del gobierno. Cuando la economía crece, el gobierno aumenta el gasto en infraestructuras, educación, salud, pero en épocas de crisis suele recortar estos gastos, ¿no? La inversión en proyectos de infraestructura como carreteras, hospitales y los programas sociales como los subsidios son fundamentales para mantener el consumo en momentos difíciles, ¿no? Además, el gobierno ha también aplicado políticas fiscales que aumentan el gasto público en recesiones para así impulsar la economía. En resumen a todo esto, el consumo privado y el consumo público han sido ese motor del crecimiento económico en el Perú, ¿no? El consumo privado es el principal impulsador en tiempos de crecimiento, ¿no? Mientras que el consumo público ayuda más que nada a estabilizar la economía durante estas crisis, ¿no? Apoyando a la demanda interna y el empleo. A ver, siguiente, por favor, diapositiva. Bueno, en este caso, en exportaciones e importaciones, como ya se ha mencionado anteriormente por mis compañeros, Perú es una economía abierta, está muy fuertemente influenciada por el comercio internacional. En las exportaciones, el motor es prácticamente el motor de nuestra economía, ya que las principales exportaciones que nosotros realizamos son los minerales, como cobre, oro y zinc, así como productos agrícolas como café y palta. La importancia de los precios internacionales es que el precio de estos productos en los mercados internacionales influyen directamente en nuestra economía, ya que si los precios suben, nuestra economía es favorable y si bajan, no lo es. En importaciones, nosotros importamos más que todo bienes de capital como máquinas, equipos, insumos para nuestras industrias y productos de consumo que no producimos aquí. Las importaciones son fundamentales para nosotros, para nuestra producción y consumo, ya que nos permite tener acceso a tecnologías y productos que no encontramos en nuestro país. Con respecto a la balanza comercial, si queremos saber si exportamos más o importamos más, bueno, por lo general exportamos más de lo que importamos, lo que genera un superávit comercial. Eso significa que ingresa más dólares al país, lo que fortalece nuestra economía. Sin embargo, esta superávit no es constante y depende mucho de los precios internacionales de los productos que exportamos. En el impacto en el crecimiento económico, bueno, los ciclos económicos, cuando los precios de nuestros productos están altos, nuestra economía crece rápidamente, pero cuando los precios bajan, el crecimiento desacelera. Nosotros tenemos la necesidad de diversificar, dependemos tanto de las exportaciones de las materias primas que nos hacen muy vulnerables a los cambios en los mercados internacionales. Los desafíos y oportunidades que debemos de ver es que tenemos que diversificar la economía. Debemos buscar producir y explorar otros productos como productos de manufacturados o servicios para reducir nuestra dependencia de las materias primas y ser más competitivos. Tenemos que mejorar la calidad de nuestros productos y ser más eficientes para poder competir en los mercados internacionales. Siguiente, por favor.
Bueno, en factores de crecimiento, bueno, en el consumo privado, cuando las personas tienen más dinero, gastan más, lo que impulsa la economía. Lo malo es que la inflación puede reducir el poder adquisitivo de las personas, limitando así su consumo. En inversión, bueno, es en infraestructura y maquinaria y tecnología, genera empleo y aumenta la productividad. Pero con la incertidumbre política y económica, esto ha desalentado la inversión. Es su limitación. En gasto público, el gasto público más que todo fue en infraestructura y servicios públicos, ya que fue una oportunidad para estimular la economía. Pero su limitación es un exceso de gasto público, por lo que ha generado una deuda y limita el crecimiento a largo plazo. En exportaciones netas, su impulso es un aumento de las exportaciones que genera divisas y estimula la producción, más su limitación es una caída de los precios de las exportaciones o una disminución de la demanda internacional que puede reducir el crecimiento. Por último, en los inventarios, bueno, hubo un aumento en los inventarios ya que se pudo estimular la producción a corto plazo, más no hubo un exceso de inventario, ya que eso pudo haber indicado una debilidad en la demanda y limitar el crecimiento a futuro. En toma de decisiones, bueno, tenemos la que es política monetaria, política fiscal, políticas sociales, política comercial exterior y política de inversión. En política monetaria hubo un aumento de tasa de interés, se pudo controlar la inflación y estabilizar el tipo de cambio, más que todo para evitar grandes fluctuaciones en el tipo de cambio. En política fiscal hubo un aumento del gasto público para estimular la economía y apoyar a los sectores más vulnerables. También hubo reformas tributarias para mejorar la recaudación y reducir la evasión fiscal. En políticas sociales hubo programas de transferencias directas para ayudar a las familias más pobres y vulnerables, así como subsidios para reducir el impacto de la inflación en los precios de los productos básicos. En la política de comercio exterior hubo una negociación de tratados comerciales para ampliar los mercados para nuestros productos. También hubo en la política de inversión incentivos para atraer inversión extranjera directa y promover la inversión privada. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la reflexión sobre el futuro económico del país, em, bueno, en crecimiento económico y perspectivas, tenemos que tener una diversificación. Es fundamental reducir la dependencia de las materias primas y fomentar sectores como la agroindustria, el turismo y la tecnología. De esto va de la mano con la innovación. Tenemos que adoptar nuevas tecnologías y digitalizar la economía para impulsar la productividad y competitividad. Riesgos financieros y vulnerabilidades. Es de señalar que hay mucha volatilidad de mercados internacionales. Las fluctuaciones en los precios de los commodities afectan la economía peruana, así como la inflación. Las presiones inflacionarias globales pueden impactar en el costo de vida y en la política monetaria. También con el endeudamiento, últimamente tenemos mucho de eso debido a la pandemia. El aumento de la deuda pública requiere una gestión fiscal responsable. Las recomendaciones para el futuro económico debe ser, más que todo para fortalecer institucionalmente, tenemos que diversificar productivamente y tener una estabilidad política. Tenemos que crear instituciones sólidas y transparentes para generar confianza y mejorar el clima de inversión. También tenemos que impulsar sectores estratégicos y reducir la vulnerabilidad a shocks externos. También tenemos que garantizar un entorno político estable para atraer inversión y promover el crecimiento. En resumen, el futuro económico del Perú depende de la capacidad del país para adaptarse a los cambios globales. Tenemos que aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos. Gracias.